Vamos a dar comienzo a la clase número 7 de TICS, que corresponde a la unidad número 2 de editores de diapositiva. En esta oportunidad vamos a ver, como aprendizajes esperados, que es elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animación y recursos multimedia. Los criterios de evaluación son diseñar presentaciones gráficas, ¿cierto?, con proyectos e ideas diseñadas a comunicar resultados y propuestas en su ámbito, o sea, podología. Y aplicar a la presentación secuencias y transiciones acordes al objetivo. O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo hacer una presentación con elementos de animación, imágenes, transiciones? ¿Cómo hacer con el evento entre tengo un énfasis y una salida en la presentación? ¿Qué es PowerPoint? O los editores de diapositiva. Nos permiten crear presentaciones en las cuales utilizamos diferentes elementos, de los cuales algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, las configuraciones de texto, del grupo fuente y del grupo párrafo. Bueno, ¿me sirve? Eso lo vamos a saltar. Ya. Los conceptos básicos. Una diapositiva es cada una de las pantallas que contienen información dentro de una presentación. O sea, todas estas hojitas que están acá, ¿cierto? Aquí. Cada una de estas hojitas es una diapositiva. Patrón de diseño. Es un conjunto de imágenes, tipo y letra. No es lo mismo el diseño de la diapositiva que el patrón de diseño. El patrón de diseño, ¿quién lo establece? O cómo se establece, mejor dicho. En la pestaña diseño, yo puedo utilizar alguno de los temas para establecer un patrón completo. Colores para letras, para títulos, para posiciones de las imágenes, estilos de viñetas, por ejemplo. Cambia absolutamente toda la configuración. Ahora, ¿son los únicos que existen? No. Ustedes pueden aplicar sus propios patrones de diseño con sus propios personalizados colores, tipos de letra, con sus propias imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ya. Vamos a comenzar ya a utilizar PowerPoint mejor. Denme un segundito. Ya. Entonces, vamos a crear un PowerPoint. Clic derecho nuevo. Presentación de Microsoft PowerPoint. ¿Qué pasa si no tengo PowerPoint en mi computador o no funciona? Sección 1. Puedo ir al navegador de internet, abrir mi correo o desde mi cuenta Google, ¿cierto? Presiono el botón de aplicaciones y entro a Drive. Ya estando en Drive, desde el botón nuevo, vamos a esperar que cargue. Nuevo, presentaciones de Google. Y aquí puedo trabajar muy similar o prácticamente igual a lo que es el PowerPoint. Las cosas van a estar en algunos lugares diferentes, pero están igual. Entonces, y vamos en el archivo. Creamos una presentación, ¿cierto? Un archivo de presentación. Y ahí tenemos el famoso PowerPoint. Lo primero que siempre nos pide es agregar, hacer clic para agregar la primera diapositiva. Ya. Esto es lo que se refiere con los diseños de diapositiva. La primera diapositiva siempre es para un título y un subtítulo o alguna información adicional al del título para la presentación. Cuando yo presiono el botón Nueva diapositiva, que se encuentra en la pestaña Inicio, grupo diapositivas,
voy agregando el mismo título o diseño de diapositiva, que es de título y objetos, para agregar algún título y escribir alguna cosa o poner imágenes. Pero ¿qué pasa si yo necesito agregar otro tipo de cosas? Por ejemplo, alguna tabla de comparación, poder poner solamente imágenes o alguna información descriptiva. Acá hay dos botones. El botón blanco, que es de nueva diapositiva, simplemente agrega el último diseño que se esté utilizando. Mientras que este botón desplegable, con el nombre nueva diapositiva, me permite seleccionar el diseño de la diapositiva. Por ejemplo, vamos a agregar título y objetos, que es la más común, nueva diapositiva, de comparación, nueva diapositiva, en dos objetos, y nueva diapositiva, solo el título. Vamos a trabajar con esas 5 diapositivas. Entonces, vamos a agregar un título acá. Ustedes me van a ayudar con el tema. ¿De qué les gustaría hacer una presentación relacionada con podología? Pie valgo. ¿Cómo? Profe, yo le iba a ayudar con el tema, pero iba a poner vacaciones. Tratemos de que sea algo de la carrera de ustedes. Algo que hayan visto en alguna última clase. ¿Los elomas, profe? ¿Elomas? Sí. Ya. Vamos con los elomas. ¿Se escribe con H o sin H? Con H. Elomas. Aquí ustedes me van a enseñar a mí porque yo no cacho una de estas. ¿Está bien así? Vamos a buscar en internet porque nunca he escuchado esa palabra. Sí, profe, está bien. Los elomas. Conocidamente como callos. Bueno, usted, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, el título, ¿cierto? Y acá el nombre de los presentadores, o del presentador en este caso, que soy yo. Ya. Vamos a poner un segundo título, que son los elomas. Cuando necesitamos buscar información, ¿de dónde la sacamos? ¿Se acuerdan? Cuando queríamos información más formal. Google Académico. Google Académico, perfecto. Google Académico. Entonces, desde Google Académico, vamos a entrar y vamos a buscar los elomas. Elomas en el pie. Elomas plantar en el pie. Pie diabético. Saco. Si no encontramos nada acá, nos vamos al otro navegador. Al otro motor de búsqueda, mejor dicho. Acá. Profesor, ¿y si le pone solamente elomas? Es que habían salido varias páginas en inglés. Por eso me había decantado por ponerle elomas. Efectividad de deslizamiento y mecánica con bisturí en eliminación de elomas e hiperkeratosis. Vamos a ver qué sale acá. Y completo. Ahí. Eloma. Embriología en función de la piel, epidermis, epidérmica, dermis, objetivo de la tesis, callosidades y elomas a nivel plantar.
Ya, las callosidades plantares son una causa común de dolor plantar. Si bien las causas de las callosidades plantares son numerosas, la más común es el resultante de una sobrecarga mecánica de la piel. Listo. Con esta descripción nos vamos a quedar. ¿Les parece? No puedes. Vamos a copiar y pegar literal. Entonces, ya ahí tenemos la descripción para nuestro eloma. Vamos a hacer acá una tabla comparativa. ¿Cuáles son los tipos de elomas que existen? ¿O habrán diferentes tipos? Blando y ¿O cuál? duro. Blando y duro. Ujú. Eloma blando versus eloma duro. Las características del blando y las características del duro. ¿Cuáles son características del blando? Ustedes me ayudan. Se encuentra interdigitalmente. Se encuentra interdigitalmente. En los interdigitales, perdón. ¿Cómo? En los interdigitales. En los interdigitales. En los interdigitales. ¿Ahí? ¿Eso fue lo que me dijo? Sí. Ya, ¿qué más? ¿O alguna característica para el eloma duro? Ahí ustedes me van diciendo. ¿Es doloroso? Algo me dijeron, pero no escuché. ¿Qué provoca dolor? Provocan dolor. Ya. Molestia al caminar. Molestia al caminar. No, Goti. Profe, los elomas blandos se producen por los zapatos estrechos y el roce entre las falanges. Por los zapatos estrechos Estrechos. y Y el roce entre las falanges. entre las falanges. Profesor, en el eloma duro está localizado en zona de presión y fricción del pie. Se encuentran en zonas de presión Y fricción del y pie. fricción del pie. Fricción. Ahí sí, ya. Una más para los blandos. Que son de color blanquecino y los duros son amarillos. Está amarillento. Son de color blanquecino. Sí. Son de color amarillento. Listo. Con Y eso está. algunos tienen contenido hemorrágico. ¿Los duros? ¿O los blandos? ¿O ambos? No, esos son otros tipos de loma los que tienen contenido hemorrágico. Los duros y los blandos también, profe. ¿Sí? Sí, ¿Lo dejamos así? sí, profe. Entonces, eso es como para hacer una, si se fijan, con el diseño de diapositiva, lo que hice fue simplemente poner el diseño de comparación, y viene con las cajas de texto listas para yo poder generar estas tablas comparativas. No tuve que configurar nada más. Mientras tanto, vamos a hacer acá otra tabla que va a ser verdades y mentiras de los elomas. Esto a diferencia de comparación de estos dos objetos, no le vamos a poner títulos de cuáles son verdades y cuáles son mentiras. Simplemente las vamos a anotar, cosa de poder preguntarle a la persona a la que le vamos a hacer esta presentación cuál creen que son verdades y cuál cree que son mentiras. Entonces, ustedes díganme verdades o mentiras sobre los elomas comunes. Zapatos cómodos. Ya, las verdades, ¿dónde las vamos a dejar? ¿A la izquierda o a la derecha? Ahí, profe, la derecha. O sea, izquierda. Ya. ¿Se producen por zapatos cómodos? ¿Eso es lo que me quiere decir? No, eso es mentira.
Es mentira. Se producen por zapatos cómodos. Ya. Esa sería una mentira. Y una verdad sobre los elomas. Son dolorosos. Son dolorosos. Podrán ser cancerígenos, ya que está tan de moda que últimamente todo produce cáncer. Puede producir una gangrena si no se tratan. Puede llegar a la amputación del pie. Ah, pueden producir gangrena. Gangrena. Producir. Pues. Ya, vamos, ustedes díganme, ¿verdades o mentiras respecto de los elomas? Piensen. Colocarse callosidades. ¿Cómo? Colocarse callosidades, de esos callicidas, perdón. Ah, ya, ¿eso es la verdad o mentira? Mentiras. Es la mentira. Usar- Colocar, ¿ya? Yo creo que usar callicidas. Usar callicidas. ¿Así? Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Será posible que se produzcan por mala alimentación? No, No, profe. profe, son mentiras. Recuerden que las mentiras las podemos inventar. Las verdades son ya cosas más técnicas. Un buen lavado y secado de pies. Un buen lavado y secado de pie ayuda a evitar las callosidades, me imagino. Sí, esas son las verdades. Se pueden evitar o reducir con buen lavado y secado de pies. Hidratación. Requieren hidratación. Ya, ¿alguna mentira más? Y con eso estamos. Callicidas. Se da en la zona del istmo de la zona plantar. ¿Cómo? Se producen más en la zona del istmo, Del en istmo. la zona plantar. Se producen más en la zona del istmo, ¿así? Sí. Que en la zona plantar. No, ¿Eso? el istmo de la zona plantar. Del limo. Istmo de la zona plantar. Istmo. Que de la zona plantar. Así. Profe, tiene que sacarle la S, Istmo. istmo. Y ahí poner la S, ahí. Ah, ya, va al Ahí. revés. Istmo. Ahí sí, profe. No, palabras nuevas que uno va aprendiendo. Sí, hay que En adaptarse geografía, también. profe, se aprende eso. Nunca había escuchado. Para que vean. Para que vean. Ya. Listo, con eso estamos. Ya, ahí tenemos entonces nuestra lista de verdades y mentiras. Y vamos a agregar una última que se va a llamarse imágenes. Y aquí simplemente vamos a poner imágenes. Ahora, de las imágenes que vamos a poner acá, normalmente, ¿de dónde las sacarían ustedes? De Google. De Google, Google. ¿cierto? Vamos a internet, buscamos imágenes. Ya, vamos a hacerlo de una manera diferente esta vez, para que puedan ver que hay otras maneras con diferentes resultados. Entre ellas está la pestaña Insertar,
grupo imágenes, botón imágenes en línea. Cuando yo saco las imágenes desde imágenes en línea, me abre un navegador o un buscador, mejor dicho, que está directamente inserto en el PowerPoint. Esto eran elomas. Voy a buscar los elomas con la gracia de que me los trae bajo la licencia Creative Commons. La licencia Creative Commons es una licencia de uso gratuito. Ustedes pueden utilizar todas las imágenes que están acá sin ningún problema, sin que les cobren, sin que les pidan bajar la imagen o que les digan bórrala, esa imagen es mía, ¿ya? Todas las imágenes que están acá son de uso gratuito. Ahora, ¿dónde se produce el problema? Cuando el concepto no es tan conocido como por ejemplo el eloma, es más conocido el callo, no van a aparecer muchas imágenes, a diferencia del navegador normal. Eso es como para que lo tengan en consideración. Profesor, ¿y si en lugar de buscarlo como eloma lo buscamos como comúnmente se conoce como callos, aparecerán más imágenes? Lo más probable es que sí. Enseñando Callos. Pero me aparecen platos de comida, callos en el pie. Ahí sí. Hay que ser como este motor de búsqueda es diferente. ¿Se fijan que reacciona diferente a las búsquedas que lo que habíamos conversado alguna vez? Entonces, callos en el pie, vamos a poner esa imagen. Yo simplemente las voy cliqueando y van a aparecer, después se van a descargar en el PowerPoint. Entonces, todas las que tienen el ticket, cuando yo ponga insertar, se van a descargar directamente al PowerPoint. Entonces no tengo que estar copiando, pegando, revisando si funciona o no funciona. Ahí aparecen, están listas. En este minuto están todas las imágenes seleccionadas. Para poder trabajarlas bien, doy un clic fuera, en alguna parte, y después empiezo a seleccionar una imagen a la vez. Selecciono una imagen, la muevo. Selecciono una imagen, la muevo. Le doy un clic a una imagen, un clic sostenido, arrastro y muevo. Un clic sostenido, arrastro y muevo, y ahora desde estos puntos blancos de los bordes puedo aumentar o reducir el tamaño de las imágenes. Vamos a hacer eso para que podamos hacer calzar todas las imágenes. Ya, otro tema. Cuando yo descargo las imágenes desde este navegador, digamos, me los descarga con estas etiquetas. Yo les doy un clic en el borde y presiono la tecla suprimir para borrar esos cuadros de texto. Clic al texto, clic al borde, suprimir. Clic al texto, clic al borde, tecla suprimir. Clic al borde, clic al texto, tecla suprimir. Y ahí voy ordenando mis imágenes. ¿Ya? ¿Me quedan ahí? Ahí estamos. Profe, ¿podría repetir el paso para llegar a las imágenes? Que me perdí en ese minuto. Ningún problema. Ya, entonces, imágenes. Pestaña insertar. Voy a silenciar porque está con unas tareas de fondo. Ya. Pestaña insertar. Botón imágenes, imágenes en línea. Y se va a abrir la ventana de búsqueda. Traten de darle una vuelta siempre cuando pongan algún término. Por ejemplo, si yo le pongo elomas, aparecen algunas cosas. Muy poquitas fotos. Pero si yo pongo callos, me aparecen platos de comida. Si yo pongo callos en el pie, me aparecen imágenes ya relacionadas con lo que estoy necesitando. Voy a seleccionar esa y esa. Ya, Ahí pues tengo ahora quedé súper bien, gracias. de nada. Entonces pongo insertar.
Y cuando descarga las imágenes, doy un clic fuera, porque ahí tengo todas las imágenes seleccionadas. Si yo muevo todo junto. Un clic fuera para soltar la selección, y después las voy moviendo y reduciendo una por una. Clic, voy a achicar. Un clic, reduzco y muevo. Clic, reduzco y muevo. Ya. Respecto a estos textos que quedan aquí, le doy un clic al texto o un clic al borde, suprimir. Clic al texto, clic al borde, suprimir. Y así lo voy haciendo con cada uno. Y ahí ya estamos en condiciones de poder acomodar nuestras imágenes sin ningún problema. Ya, hasta acá. Con insertar el texto, con generar los diferentes tipos de diapositiva, diseños de diapositiva y poder insertar imágenes. ¿Alguna consulta, duda? Profesor, disculpe, ¿Sí? una consulta, a lo mejor va a sonar muy tonta, pero ¿cuál es la tecla suprimir? Dice suprimir o del en el teclado. Borrar. La Con que la está tecla arriba borrar. del borrar. Claro. A mí me sale una que sale S-U-P-R, ¿será esa? Esa misma, sub-R. Ya. S-U-P-R, suprimir. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Profe, ¿esto necesariamente tiene que ser en computador, en el teléfono? Del teléfono lo puedes hacer desde el, como les decía, abrirlo desde el Hay Drive. que descargar. Te va a pedir descargar la aplicación de presentaciones de Google. ¿Ya? Pero se puede hacer de igual manera. Desde el teléfono. Ya, profe, gracias. Ya, continuamos entonces. Si bien nosotros hicimos esto, la verdad es que yo me salté directamente este paso porque acabamos de cometer un error. ¿Cuál es ese error? Que no le configuramos el fondo a la presentación. ¿Por qué es un error? No es que sea estrictamente malo, pero se puede producir un problema por los colores. Lo primero que debiéramos hacer, que este es el primer paso antes de configurar todos estos textos, yo lo que debiera hacer es configurar el fondo de la presentación. Para configurar el fondo de la presentación, clic derecho, formato del fondo, o pestaña diseño, dar formato al fondo. Ambos caminos sirven. Elija el que más quiera. Clic derecho o pestaña diseño, dar formato al fondo. Ambos caminos habilitan este panel, donde tenemos tres opciones. Relleno sólido, donde podemos poner un color sólido a la presentación. Y a ese color le podemos aplicar una transparencia, para que el color no se vea tan intenso. La verdad es que esa es la única opción que tiene el relleno sólido. Relleno con degradado, que nos permite configurar un degradado para nuestra presentación. Como recomendación, utilicen los degradados preestablecidos que vienen acá. ¿Ya? Al utilizar estos, simplemente le modifican estos punteros, los puntos de degradado, con los colores que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a utilizar ese, ¿ya? Que es de un color azul más oscuro en los bordes y más claro hacia el centro. Le puedo configurar si va a ser de tipo radial, lineal, rectangular, de ruta o sombra del título. Voy a volver a dejarlo como estaba.
Y los puntos de degradado, yo puedo configurarle los colores uno por uno. Marco un punto de degradado y acá donde dice color, simplemente le cambio el color por alguno que me gustaría a mí aplicar. Por ejemplo, verde. O algún púrpura. Y acá vamos a poner rojo. Entonces, con esos puntos de degradado, basta con que yo los vaya deslizando para acomodar las posiciones de los puntos de degradado. Como para ajustarle los colores, digamos. Ahora, yo no soy muy artista que digamos para estas cosas, así que ahí ustedes pueden jugar de mejor manera y ver qué es lo que les sale, ¿ya? ¿Alguien había levantado la manito recién? Cecilia. ¿No? No, profe, disculpe. Ah, ya. No había quedado. No. Pensé que quería preguntar algo. ¿Ya? Yo les recomiendo siempre utilizar cuando trabajen con los degradados, seleccionar un degradado preestablecido y simplemente modificarle los colores. Ustedes le modifican los colores y con eso ya pueden ir viendo un poco cómo va quedando esta cosa. Ese es relleno degradado. Y finalmente, relleno con imagen o textura. La verdad es que relleno con imagen. Vamos a partir por las texturas que están aquí. El problema con las texturas es el siguiente. Yo despliego el botón de texturas y estas son las texturas que hay. Les pregunto yo a ustedes, ¿utilizarían estas texturas para hacer una presentación? No. No. Ya, y el problema segundo que tiene es que no se pueden descargar más. Son las que hay. Entonces no tiene mucho sentido utilizar estas texturas que vienen predefinidas y ni siquiera puedo aplicar más texturas. Bajo ese contexto, lo mejor es utilizar el botón fuente de la imagen, insertar, y podemos buscar imágenes en línea igualmente, o desde un archivo. Imágenes en línea, voy a buscar fondo de PowerPoint. Voy a seleccionar este. Ya. Bonito. Tiene un buen diseño, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Buenos colores, resaltan. ¿Dónde está el problema? Acá se ve relativamente bien. Voy a utilizar el botón aplicar a todas para que aplique el mismo diseño o la misma imagen a todas las diapositivas. El problema se produce ya en la segunda diapositiva. ¿Se puede leer ahí? Nada, profe. No, No, nada. se pierden palabras. Ya. Ese es lo que yo quería llegar cuando les decía que lo primero es configurar el fondo. Porque cuando yo tengo que utilizar, por ejemplo, si ustedes van y sacan una foto y quieren utilizar esa foto, lo primero es que configuren la foto en el fondo y después empiecen a probar cómo se ven los textos para ver si combina bien o no. Porque cuando yo tengo todo el trabajo hecho y después cambio el fondo, voy a tener que volver a reconfigurar todas las cosas para que cuadre o vaya bien con el fondo. En este caso, lo que voy a tener que hacer es seleccionar los textos, pestaña inicio, grupo fuente, y cambiarle el color de la fuente, de negro a blanco. Selecciono texto, pestaña inicio, grupo fuente, color de fuente, blanco. Voy por la segunda diapositiva. Voy a seleccionar el título, el texto del título, grupo fuente, cambio color blanco. Estos son 5 diapositivas. ¿Qué pasa si tengo 40?
¿Cuánto me voy a demorar? Oh, 1 kilo. Mucho. Ya. ¿Cómo puedo hacer esto de manera más rápida? Selecciono una diapositiva. Por ejemplo, acá tengo varios elementos y algunos ni siquiera se ven. Marco la diapositiva, doy un clic dentro de la diapositiva, pero sin seleccionar nada, por ejemplo, en una esquina, ahí en la esquinita. Presiono la combinación de teclas Control E para seleccionar todos los elementos. Y ahora selecciono el color de fuente que quiero tener, que en este caso es blanco. Vamos a hacerlo de nuevo para que puedan verlo. Selecciono diapositiva, doy un clic en alguna esquina para no seleccionar nada, combinación de tecla Control E, selecciona todo y selecciono el color de la fuente que quiero. ¿Les quedó claro o muy enredada esa parte? Profe, ¿eso se puede hacer? ¿Eso se hace solo con letras? ¿Puede ser con dibujos también? Lo que pasa es que cuando vamos a hacerlo con los dibujos acá, si yo doy un clic en alguna parte y presiono Control E, ahí selecciona todos los dibujos y las cajas de texto. Lo que podrías hacer acá es simplemente, por ejemplo, aumentar o reducir el tamaño de la imagen. Los gatos están adentro. Eso es lo que podrías hacer, pero a las imágenes no se les puede cambiar el color. Entonces eso solo se puede hacer con en lo que nos enseñó recién, se hace solo cuando hay textos. Lo que pasa es que cuando tú quieres hacer configuración, cambios masivos, por ejemplo, yo necesito mover estas imágenes o achicarlas. Presiono Control E, las selecciono y pues, basta con que yo achique una foto para que se achiquen todas. Eso lo puedo hacer con las imágenes. Con el texto puedo utilizar las configuraciones de texto, Control E, por ejemplo, para cambiarle el color, quiero que quede en amarillo, y puedo incluso cambiarle el tipo de fuente. Para cambiarle el tipo de letra a todas las cajas de texto en el momento. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seleccionar un tipo de fuente para todo el texto, para toda la presentación, perdón. Ya. Quiero que me digan algo ustedes acá. Voy a seleccionar este texto y voy a seleccionar un tipo de fuente. La verdad es que los tipos de fuente hay varios. ¿Cuál es el más conocido o el que ustedes siempre les piden hacer la tarea? Arial. Arial, ¿cierto? Arial 2. Arial 12, el más común. Quiero que me digan ustedes, voy a utilizar a modo de ejemplo, no estoy diciendo que sean específicamente estos dos los que se tienen que usar. Está Adobe Haiti y Adobe Everview. Díganme ustedes cuál les parece más fácil para leer, en su opinión. La letra más grande. Más gruesa. ¿Ya? O sea, esta. Sí. ¿Alguien que opine diferente? Sí, es la otra. No, yo por lo menos la otra. Que le responde Esa, profe. los datos y todo ese tema. Ya. Voy a buscar el diario. Denme un segundito. Diario. La tercera. Vamos a abrir cualquier noticia. Mucha imagen. Tanta publicidad que le ponen a las cosas ahora. Con ese pedacito basta. Quiero que me digan ustedes, es decir, ¿a cuál letra se parece más la del diario? ¿A esa, a la Haiti, que es la gruesa, o a la Everview? Esa, profe. A la Everview, ¿cierto? La Everview. Ya. Eso que ustedes están viendo se conoce como letra serifada. ¿Cuáles son las letras serifadas? Lo voy a mostrar acá con el título más grande. Todas las letras que tienen alguna terminación como en punta, por ejemplo, vean la M de Elomas.
Ahora sí. Cuando yo lo pongo en Arial, la M, ¿se fijan que abajo es cuadrada? ¿No tiene nada? La M de Loma. Ya. Pero si yo pongo una letra como Hebreu, tiene unas puntitas. Sí. Una base. Claro, una base. Es que todas esas puntas que tienen, la H, la E, la L, la O, todas esas terminaciones más en punta en la letra, lo que hace es facilitar la lectura. Es más fácil para generar una línea imaginaria y seguir la línea de la línea de texto. Ese es el tipo de letra que se utilizan en los diarios, por ejemplo, para facilitarle la lectura a las personas que están leyendo el diario. Entonces, cuando ustedes hagan una presentación que tenga mucho texto, idealmente utilicen una letra serifada, porque le va a permitir a las personas leer de manera más fácil el texto sin perderse. No es una obligación, es una sugerencia. ¿Cuáles son los tipos de letras serifadas? Todas las que terminen en punta, o con esa terminación. Hebreu, Birch, Bookman, Old, Cambria, Constantia. Hay varias, ¿ya? No es solamente una. Hay varias. El famoso Arial no la tiene. Vamos a quedarnos con Adobe Hebreu. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos diapositiva, clic en alguna parte, control E, Adobe Hebreu. Vamos a cambiar todos los tipos de fuente a Hebreu. Clic en la diapositiva, control E, Adobe Hebreu. Clic, control E, Adobe Hebreu. Y acá, clic, control E, Adobe Hebreu. Ahí sí. Ya, ahí estamos. Ahí ya terminamos de configurar los tipos de fuentes, ¿cierto? Y los colores. ¿Qué otras configuraciones podemos hacer? Los títulos. Seleccionamos un título y tenemos las configuraciones, aparte del tipo de fuente, el tamaño y el color, si va a ser negrita, que lo que hace es poner más gruesa la palabra o las letras, cursiva para darle una inclinación y subrayado para poner una línea de subrayado bajo de ellas. También tenemos la opción de tachado. Vamos a hacer lo mismo con todos los títulos. Negrita, subrayado. Negrita, subrayado. Selecciono texto, negrita, subrayado. Negrita, subrayado. Ahí están todos los títulos entonces en negrita y en subrayado. Otra configuración que también es útil son las alineaciones de texto. Este texto, el título, está alineado a la izquierda. De la caja de texto, de toda esta caja, el texto está cargado hacia la izquierda. En el grupo párrafo, yo puedo comprobar las diferentes alineaciones. Izquierda, centro, derecha y justificar. De las 4 alineaciones que hay, justificar es la única que se tiene que aplicar en párrafos y no en títulos. Si yo la aplico en un título no tiene mayor sentido. Vamos a dejar los títulos en centrar y los párrafos en justificar. Cuando yo tengo un párrafo configurado con la alineación izquierda, mantiene una línea simétrica o perfecta en el lado izquierdo. Cuando la centro, desordena ambos lados. Cuando aplico alineación a la derecha, ordena el lado derecho, desordena a la izquierda. Cuando aplico justificar, lo que hace es dejar una línea perfecta o simétrica en ambos lados. Rellena la caja de texto con el máximo posible. Genera más espacio dentro de las líneas de texto. Lo ordena. Entonces, los títulos, alineación al centro. Los subtítulos, alineación al centro. Y los demás párrafos o líneas de texto en justificar.
Esto es alineación al centro. Y todo esto en justificar. Ahí estamos. Ya, esas son las alineaciones de texto. Acá nosotros tenemos, en la diferencia entre lo más blando y duro, tenemos estos puntitos para los párrafos o líneas de texto. Yo los voy a seleccionar y en el grupo párrafo tengo las viñetas y listas numeradas. Las viñetas se utilizan cuando yo quiero generar una lista que no esté ordenada. Los elementos van en cualquier orden. No hay ningún primero ni un último. Voy a utilizar estos cuadros negros mejor. Y para los elomas duros voy a utilizar estos círculos vacíos. Mientras tanto, las listas numeradas se utilizan cuando yo quiero darle orden o algún sentido a una lista. Por ejemplo, cómo remover un callo. Primero, inspeccionar el área. Verificar que no tenga heridas ni cortes o infecciones. Hacer una limpieza del área a tratar. Preparar las herramientas. No sé, ahí ustedes sabrán mejor cómo hacer ese procedimiento. Cuando yo quiero generar el paso a paso, utilizo las listas numeradas. Pero si esto no tiene ningún orden, lo que tengo que utilizar son las viñetas. No tiene sentido, por ejemplo, acá que esto tenga números, porque no hay un orden. Entonces aplicamos viñetas. Ya, hasta acá. ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Vale, ya. Son las 11:15. Nos vamos a tomar 15 minutos de break hasta las 11:30 y volvemos para pasar la lista y terminar con el último elemento que nos falta, que son las transiciones. ¿Ya? Profe, una Dígame. consulta. Dígame. ¿Sabe que estaba viendo mi nota y me saqué un 4.9 y yo subí perfectamente el trabajo? Al final de la clase veamos eso. Ya. En específico, en detalle. Continuando con la clase entonces, vamos a ver la última parte que nos falta, que son las transiciones. Las transiciones son un tipo de animación que se aplican solamente a las diapositivas. Me explico. Cuando yo inicio la presentación, con el botón de iniciar presentación o la tecla F5, yo puedo pasar de diapositiva a diapositiva presionando clic o algún botón tecla del teclado, izquierda o derecha. Las transiciones lo que hacen es agregar un efecto para el intercambio o el pase de una diapositiva a otra. Por ejemplo, mostrar, que es la más común. Cuando yo inicio la presentación, en vez de estar en una imagen estática, cuando selecciono la transición de mostrar, hacen un cambio mucho más suave entre una diapositiva y otra. Las transiciones, como les decía, se aplican solamente a la diapositiva, al conjunto completo. Basta con que yo seleccione una diapositiva, pestaña transiciones, despliegue el botón más y tenga los tres tipos de transiciones a la vista. Sutil, para un cambio muy sutil, muy suave. Llamativo, cuando necesito llamar la atención. Y las de contenido dinámico, que es como un intermedio entre sutil y llamativo. ¿Hay alguna transición correcta, incorrecta que se debe utilizar o no? La verdad es que cumplen diferentes funciones. Las sutiles se utilizan para hacer un cambio sin llamar mucho la atención y no perder la atención de nuestros oyentes. Mientras que las llamativas se utilizan cuando yo necesito generar un quiebre, por ejemplo, en una presentación muy larga, para poder llamar la atención nuevamente, despertar al público, utilizo las llamativas. Entonces voy a aplicar mostrar a la primera, mostrar a la segunda, selecciono diapositiva 3 y voy a aplicar la transición figuras de papel.
En la número 4 voy a aplicar fracturar. Y la número 5 va a ser mostrar. Yo puedo aplicar diferentes transiciones a diferentes diapositivas o aplicar con el botón aplicar a todas una transición a todas las diapositivas. Entonces ahí están los elomas. La descripción, ¿cierto? Ahí tenemos la figura de papel. Las verdades y mentiras. Y las imágenes. Ahí estamos. Eso es. Con eso estamos por esta semana. Voy a detener la grabación.